Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar con nuestro patrón de Grinch. Vamos a hacer ya su cabecita, se la colocaremos en su sitio y le vamos a hacer los ojos, la nariz y bueno, pues a ver qué nos da tiempo de hacer a mayores. Y bueno, pues vamos a comenzar. Para la cabeza vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo y ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Y terminamos así la vuelta con un total de 12 puntos. En la vuelta número 3 vamos a comenzar haciendo 3 puntos bajos y a continuación de los 3 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 2 veces más lo de 3 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 15 puntos. En la vuelta número 4 vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2, y marcamos el primero y a continuación vamos a hacer un aumento. Repetimos esto de 2 puntos bajos y un aumento durante 4 veces más y terminamos la vuelta con un total de 20 puntos. En la vuelta número 5 vamos a comenzar haciendo 3 puntos bajos y a continuación de los 3 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 4 veces más lo de 3 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 25 puntos. En la vuelta número 6 vamos a comenzar haciendo 4 puntos bajos y a continuación de los 4 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 4 veces más lo de 4 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. En la vuelta número 7 vamos a comenzar haciendo 4 puntos bajos nuevamente y marcamos el primero y después de los 4 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 4 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 36 puntos. Ahora en la vuelta número 8 vamos a comenzar haciendo un punto bajo y lo vamos a marcar. A continuación hacemos un aumento y esto lo vamos a repetir 2 veces más, lo de un punto bajo y un aumento. Así que vamos a por una vez más y otra. Un punto bajo y un aumento. Ahí están, son 3 repeticiones de un punto bajo y un aumento en total. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a hacer un aumento y en el siguiente punto un punto bajo. Y esto lo vamos a repetir 2 veces más. Un aumento y en el siguiente un punto bajo y de nuevo un aumento y en el siguiente un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 18 puntos bajos, uno en cada punto, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos así con un total de 42 puntos. Ahora en la vuelta número 9 vamos a comenzar haciendo 24 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 24 puntos bajos vamos a hacer un aumento y a continuación 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a volver a repetir 2 veces más lo de un aumento y 5 puntos bajos, que es lo que se puede hacer hasta que finalizar la vuelta. Y terminamos con un total de 45 puntos. Ahora en la vuelta número 10 vamos a comenzar haciendo un punto bajo, lo vamos a marcar y a continuación vamos a hacer una disminución. Y esto lo vamos a repetir 2 veces más, lo de un punto bajo y una disminución. Ahí hacemos otra vez más y otra vez más. Son un total de 3 repeticiones desde el inicio. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3,
4, 5 y 6. Y ahora vamos a hacer otras 3 repeticiones, empezando con una disminución y a continuación un punto bajo. Esto lo tenemos que hacer 3 veces. Aquí ya tenemos una, nos faltan otras 2. Una disminución y un punto bajo. Y por último, una disminución y un punto bajo. A ver, que se me ha caído el marcador. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y a continuación de los 6 puntos bajos hacemos un aumento. Y vamos a repetir 2 veces más esto de 6 puntos bajos y un aumento. Llegaremos al final de la vuelta y tendremos un total de 42 puntos. Ahora en la vuelta número 11 vamos a comenzar haciendo 3 aumentos y vamos a marcar el primer punto como siempre. Así, ahí tenemos el primer aumento, vamos a por el siguiente y a por el tercero. Ahora vamos a hacer 12 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 12 puntos bajos vamos a parar un momento y con una hebra de otro color vamos a marcar la mitad de esos 12 puntos, es decir, el punto número 6 y el número 7. Os lo digo así, estoy aquí en el punto número 12, así que 12, 11, 10, 9, 8, 7, por ahí voy a meter la hebra y salgo por el punto siguiente que sería el 6. Y esta marca la vamos a dejar ahí puesta porque esto es lo que nos va a guiar, que será la mitad de nuestra cara, ¿vale? Para luego cuando le pongamos los ojitos. Entonces, estábamos haciendo los 12 puntos bajos, uno en cada punto, y ahora vamos a hacer 3 aumentos de nuevo, igual que hicimos en el comienzo. Aquí tenemos uno, en el siguiente punto otro aumento y en el siguiente punto otro aumento. Y ahora vamos a hacer 24 puntos bajos, uno en cada punto, que son los que se pueden hasta el final de la vuelta. Y terminamos así con un total de 48 puntos. Ahora en la vuelta número 12 vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos y marcamos el primero. Ahí tenemos uno y en el siguiente otro y van 2. A continuación vamos a hacer un aumento y esto lo repetimos una vez más, lo de 2 puntos bajos y un aumento. 1 y 2 y un aumento. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Hacemos ahora 2 aumentos, un aumento en cada punto. Aquí tenemos uno, aquí estará la marquita, pero no hagáis caso, ¿vale? No la quitéis, seguimos tejiendo ahí. Ahí tengo otro aumento. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Después de los 4 puntos bajos vamos a hacer un aumento y a continuación 2 puntos bajos, 1 y 2. Y esto lo repetimos una vez más, un aumento y 2 puntos bajos, 1 y 2. Y ahora vamos a hacer 26 puntos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, 26 puntos bajos, y terminamos con un total de 54 puntos. Ahora en la vuelta número 13 vamos a comenzar haciendo un punto bajo, lo vamos a marcar. A continuación vamos a hacer un aumento. A ver, que se me abrió el marcador y si no luego se sale. Ahí está, un punto bajo y un aumento. Comenzamos. Ahora vamos a hacer 11 puntos bajos, uno en cada punto. Tener cuidado aquí que están los aumentos muy pegaditos, no os vayáis a saltar ningún punto y vamos a ir haciendo hasta 11. Después de los 11 puntos bajos vamos a hacer un aumento
Ahora hacemos 3 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2 y 3. En el siguiente hacemos un aumento. Y ahora vamos a hacer de nuevo 11 puntos bajos, uno en cada punto. A continuación de los 11 puntos bajos hacemos un aumento. Y de nuevo vamos a hacer 11 puntos bajos. 1. Y volvemos a repetir esto mismo. En el siguiente punto, un aumento. Y ahora hacemos 11 puntos bajos. Y al llegar al final nos queda un puntito, ahí hacemos un aumento. Y terminamos así esta vuelta con un total de 60 puntos. Ahora en la vuelta número 14 vamos a comenzar haciendo 15 puntos bajos. Marcamos el primero como siempre. Después de los 15 puntos bajos vamos a hacer un aumento. A ver. Ahí está. Ahora hacemos 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Después de los 4 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Y ahora vamos a hacer 38 puntos bajos, uno en cada punto. En el último punto que nos queda hacemos un aumento. Y terminamos la vuelta con un total de 63 puntos. Ahora en la vuelta número 15 empezamos haciendo 2 puntos bajos y marcamos el primero. 1 y 2. A continuación vamos a hacer una disminución. Y ahora vamos a hacer 32 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 32 puntos bajos hacemos una disminución. Y ahora vamos a hacer 25 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos con un total de 61 puntos. Ahora en la vuelta número 16 y en la vuelta número 17 vamos a hacer un punto en cada punto de los 61 que tenemos. Después de esta vuelta le vamos a colocar ya los ojos de seguridad. Entonces, desde el anillo mágico del inicio vamos a contar 11 vueltas hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y ahí, entre la fila número 11 y la fila número 12, justo donde habíamos puesto la marca, es donde van a ir colocados los ojos. Los tenemos que colocar con una separación de más o menos 6 o 7 puntos. Entonces, desde aquí, desde la mitad, ¿vale? Desde esta primera marquita, si queréis, podéis empezar a contar 3 puntos hacia un lado, 1, 2, 3, y ahí iría colocado un ojo. Ahí está. Y ahora, desde la otra marquita hacia el otro lado, contamos otros 3 puntos. 1, 2, 3. Y ahí iría colocado el otro ojo. Ahí está. Le vamos a colocar por detrás el seguro. Y ahora ya podemos quitar esta marca que habíamos puesto aquí. Seguimos tejiendo y vamos a la vuelta número 18 y vamos a comenzar haciendo 8 puntos bajos. Así que quitamos el marcador, hacemos el primero y volvemos a colocar el marcador. Después de los 8 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Y ahora hacemos 16 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 16 puntos bajos hacemos una disminución. Y ahora vamos a hacer 33 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos así con un total de 59 puntos. En la vuelta número 19 vamos a comenzar haciendo 8 puntos bajos. Y después de los 8 puntos bajos hacemos una disminución. Y esto lo vamos a repetir 2 veces más, lo de 8 puntos bajos y una disminución. Ahora vamos a hacer 29 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 56 puntos.
Ahora en la vuelta número 20 vamos a comenzar haciendo 6 puntos bajos y después de los 6 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Esto de 6 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir 5 veces más. Y después de las 5 repeticiones que nos faltaban vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto, y así finalizamos la vuelta con un total de 50 puntos. Ahora en la vuelta número 21 vamos a comenzar haciendo 5 puntos bajos y después de los 5 puntos bajos hacemos una disminución. Esto de 5 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir 6 veces más. Cuando finalizamos las repeticiones nos queda un puntito aquí, hacemos un punto bajo ahí solito y finalizamos la vuelta con un total de 43 puntos. Ahora en la vuelta número 22 vamos a comenzar haciendo 7 puntos bajos y después de los 7 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Esto de 7 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir 3 veces más. Después de las repeticiones vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. A continuación vamos a hacer un aumento y ahora vamos a finalizar haciendo los 3 puntos bajos que quedan. Y terminamos así con un total de 40 puntos. Ahora en la vuelta número 23 vamos a comenzar haciendo 8 puntos bajos. Después de los 8 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Y esto de 8 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir 3 veces más. Y así finalizamos la vuelta con un total de 36 puntos. Ahora en la vuelta número 24 vamos a comenzar haciendo 7 puntos bajos y a continuación de los 7 puntos bajos hacemos una disminución. Esto de 7 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir 3 veces más y terminamos la vuelta con un total de 32 puntos. Ahora en la vuelta número 25 vamos a comenzar haciendo 6 puntos bajos y después de los 6 puntos bajos hacemos una disminución. Vamos a repetir esto de 6 puntos bajos y una disminución 3 veces más y terminamos la vuelta con un total de 28 puntos. En la vuelta número 26 vamos a comenzar haciendo 5 puntos bajos y después de los 5 puntos bajos hacemos una disminución. Esto de 5 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir 3 veces más y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. En la vuelta número 27 vamos a comenzar haciendo 6 puntos bajos. Después de los 6 puntos bajos hacemos una disminución y vamos a repetir 2 veces más esto de 6 puntos bajos y una disminución. Y terminamos la vuelta con un total de 21 puntos. En la vuelta número 28 vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2, y a continuación hacemos una disminución. Esto de 2 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir 4 veces más. Después de las repeticiones nos queda un último punto aquí, hacemos un punto bajo ahí solito y finalizamos la vuelta con un total de 16 puntos. Después de esta vuelta rellenáis ya todo lo que podáis de la cabeza porque ya luego no se va a poder. Y en la vuelta número 29 vamos a hacer 8 disminuciones y finalizamos con un total de 8 puntos. Al finalizar esta vuelta número 29 vamos a hacer una disminución más, ¿vale? Sería la vuelta número 30, pero lo único que vamos a hacer es eso, una disminución, así que por eso no digo que sea vuelta 30, sino que al terminar la vuelta 29 hacemos una disminución más y esto lo hacemos para que en el total de la vuelta nos queden 7 puntos, los mismos que tenemos en el cuello del cuerpo, ¿vale? Para luego poder coser y tener los mismos puntos en un lado que en otro. Ahora aquí hacemos una cadena y ya podemos cortar la hebra. Cortar hebra dejando suficientemente larga como para poder luego coserla al cuerpo, ¿vale? Y así estaría entonces finalizada la cabeza. Ahora, antes de unir la cabeza al cuerpo, le vamos a bordar ya los ojos. Entonces, vamos a comenzar primero con el color verde, ¿vale? El color de su iris, y enhebrando un poquito de verde en una aguja, le vamos a hacer unas poquitas pasadas solamente por la parte de abajo del ojo, ¿vale?
desde una mitad hasta la otra mitad más o menos. Y ahora vamos a hacer lo mismo pero con el hilo de color blanco. Vamos a hacer también una pasadita así por debajo. Ahí estaría marcado también el blanco, se lo colocamos un poquito así para que el verde se quede por dentro. Ahí. Y ahora le vamos a hacer la nariz y se la vamos a colocar también. La nariz la vamos a hacer con el color verde más oscuro y con el mismo gancho que hasta ahora estamos tejiendo el cuerpo, ¿vale? Seguimos con el de 1,75 milímetros. Vamos a comenzar haciendo 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y ahora nos vamos a regresar por las cadenas haciendo 2 puntos bajos, uno en cada punto, 1 y 2. Y en la última cadena que nos queda vamos a hacer 3 puntos bajos juntos, ahí en esa misma. 1, 2 y 3. Ahora por el otro lado de las cadenas vamos a hacer un punto bajo y en el último punto que nos queda hacemos un aumento. Terminamos así la vuelta con un total de 8 puntos. Ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer los 8 puntos que tenemos, un punto en cada punto. Una vez que tenemos los 8 puntos le vamos a dar la forma, ¿vale? Hay que darle la vuelta porque se nos gira hacia el otro lado, así que lo vamos a colocar ahí bien. Vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto y ahí una cadena y ya podemos cortar la hebra. La cortamos dejando suficientemente larga como para poder coser la nariz en la cara. Si queréis podéis meterle un poquito de relleno, si no, no hace falta. Yo la voy a dejar así porque es un tejido bastante durito y aunque no tenga relleno no se va a aplastar. Además tengo por aquí la hebra del inicio del nudo deslizado. Entonces así ya la voy a dejar. Y se la vamos a colocar en su cabeza, así, entre los ojos, más o menos, que nos quede bien centradita, dejando una distancia desde el ojo de 2 filas o 1,5, más o menos, ¿vale? Ya veis vosotros ahí pues donde le queda bien, se la colocáis en su cabeza y pues yo creo que ahí está muy arriba, ahí sería demasiado abajo, pues por ahí, ¿vale? Ya vais viendo vosotros más o menos donde consideréis que le queda mejor. Y se lo vamos a coser ahí. Y una vez que tenemos ya colocada la nariz, vamos a coser la cabeza con el cuello. Si acaso no podéis meter el palito por aquí por culpa del relleno, con unas tijeras os metéis ahí con las tijeras cerradas, ¿vale? Y una vez que estáis dentro vamos a dar así unos poquitos cortes. Vamos dando así, cortando un poquito lo que es el relleno solamente, por eso metemos las tijeras cerradas, para evitar cortar el tejido.
Y así que hemos abierto el hueco ya, pues ya nos va a entrar bien el palito. Y vamos a ir cosiendo la cabeza en su sitio, tratando de que nos quede centrada, ¿vale? Con sus pies. Tomamos un punto de la cabeza y un punto del cuello. Esta es la hebra que teníamos, ¿vale? De terminar el cuello y luego la esconderemos. Y ahí vamos cosiendo alrededor. Ahí está la cabeza cosida y ahora le vamos a colocar ya el pelo con la lana para fieltrar. Entonces, esto es súper fácil, ¿vale? Y si ya habéis visto algún vídeo mío que le he usado ya más veces, pues ya os lo sabéis. Solamente vamos a tomar un trocito, lo podéis cortar con la mano o con las tijeras, en este caso da igual si lo cortáis con las tijeras porque no se va a notar. Un trocito no muy grande, vamos a empezar por su cabeza. Yo tengo aquí un trocito pues como unos 7 centímetros más o menos. Y lo vamos a poner así encima de su cabeza, donde está el anillo mágico, ahí. Y por ahí en el medio lo vamos a pinchar con el punzón. Una vez que tenemos ahí eso que no se va a mover, vamos a levantar esto y vamos a mirar que quede bien centradito. Fijaros, no se me ha quedado bien centrado, todavía tengo que darle un poquito más. Vosotros vais haciendo lo mismo. Ahí está, vamos probando. Y ahí. Y una vez que lo tenemos así, vamos a colocarlo un poco y lo vamos a pinchar un poquito alrededor, por todo, para que no se nos quede como una cresta así abierta, para que se nos quede cerradito como el pelo del Grinch, que le sale pues nada más que un poquito ahí. Y ahí le vais dando hasta que lo tengáis bien metidito. Y luego el largo le dejáis lo que queráis. Si os sobra mucho lo podéis cortar con la mano, sujetando de un lado y de otro. Y tiráis y ahí se puede cortar. O si no también, como digo, con las tijeras sin problema. Otro sitio donde también lleva pelo sería en sus mejillas o mofletes. Entonces vamos a hacer más o menos lo mismo. Cortaremos un pedazo, no muy grande, ¿vale? Porque para las mejillas arrancamos así un pedacito, incluso la mitad, con esto nos llegaría para los dos mofletes. Vamos a partirlo. Bueno, es pequeñito, no se puede partir, así que lo voy a cortar con las tijeras, para que veáis que en este caso no hay problema. Ahí está. Y cada uno de estos me queda para un lado de la cara. Se lo vamos a colocar haciendo lo mismo que acabamos de hacer, pero en este caso solamente vamos a pinchar así esta esquinita, ¿vale? No lo vamos a pinchar por el medio, vamos a pinchar solamente así esta esquinita que acabamos de cortar. Lo colocamos ahí en su mejilla, donde mejor nos parezca, y ahí lo vamos pinchando. Ahí tengo ya uno y le ponemos el otro en el otro lado igual. Si os parece que es poca cantidad, pues le vais poniendo más. Y este, que lo veis así redondito, está simplemente porque luego las puntas las he doblado así un poco hacia abajo y las he pinchado también por aquí detrás. Entonces, como estaba muy largo, lo he doblado un poco y pinchamos por ahí detrás las puntitas y así es como se nos queda ese pelillo. Y le podéis poner la cantidad que queráis. En el otro lado, lo mismo. Ahí estarían sus mofletes. Ahora le vamos a poner también en las cejas, ¿vale? Lleva un poquito de esto en las cejas también. Muy, muy, muy poquito. Yo he cortado un pedazo así que tiene más o menos unos 4 centímetros. Y se lo vamos a colocar en la ceja, lo he cortado con las tijeras. Entonces la parte que he cortado con las tijeras, esta la voy a dejar hacia la nariz. Y la que se me queda con menos pelo la voy a dejar hacia el exterior. Lo vamos a colocar así un poquito en diagonal, haciendo como una cara así de enfadado, ¿vale? Entonces, por ahí lo vamos a poner cerquita del ojo,
casi tapando un poquito la parte de arriba del ojo. Y podéis llevar la ceja hacia atrás casi hasta la mejilla, por ahí, y que se quede este pelito así con los que hemos puesto en su mejilla. Y vamos a poner otro en el otro lado. Ahí está ya finalizada su cara con todo el pelo. Ahora le vamos a poner un poquito de pelo aquí lo que sería su pecho, ¿vale? Un poquito por debajo del cuello y aquí en la zona del pecho. Solamente necesitamos tomar así un trocito, no demasiado, y ahí se lo vamos a colocar y le vamos a ir pinchando por ahí. Estos pelitos de aquí arriba que van hacia el cuello se los podéis pinchar así hacia abajo o dejárselos sueltos, ¿vale? Como vosotros queráis. Y aquí abajo, una vez que ya esté pinchado, esto se lo podemos cortar porque con la casaca no se va a ver y es una pena meter material ahí que es un desperdicio. Que vamos, que no se va a notar ni vamos a saber que está ahí. Entonces, terminamos ya de pincharlo todo. Y ahí estaría finalizado el pecho. Y el último sitio donde lleva pelo son las puntas de sus pies. Entonces tenemos que cortar un pedacito, ¿vale? Lo colocamos así encima de sus pies y le dejáis de largo todo lo que vosotros queráis. Yo le voy a dejar más o menos como 1,5 centímetros o 2 centímetros desde la punta del pie, lo que es esto de aquí me refiero. Por encima del pie pues le pincharé pues como 1 centímetro más o menos. Y ahí se lo vamos colocando. Como es una parte muy pequeñita, lo tengo que hacer fuera de cámara, porque con la cámara no doy, me pega el punzón arriba, entonces es un poquito incómodo. Pero bueno, yo creo que la explicación se ha entendido, así que bueno, pues le ponéis ahí el pelillo y ya está. Pues así es como se quedan ya los pies con sus pelitos colocados. Y este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí, yo creo que para hoy es suficiente. Así vamos con nuestro Grinch, ya tenemos todo su cuerpo completo, ya solo nos falta la ropa. Así que bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo para continuar con este patrón. Si os está gustando, os agradezco muchísimo que me dejéis un like o que os suscribáis al canal, que es totalmente gratis y a mí me ayuda muchísimo. Y si queréis seguirme en alguna de mis redes sociales me podéis encontrar a través de un enlace que dejaré en la descripción de este vídeo y ahí me podéis encontrar en Instagram o en Facebook y si tenéis cualquier duda también me podéis escribir por ahí en privado si no queréis ponerlo aquí en los comentarios. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!